Bien, ahora vamos a dedicarnos por completo a lo que son los valores referenciales. Quiero mostrarle cómo se crean, cómo se modifican y cómo se eliminan. Como pueden ver, este es un ácido úrico, tiene una línea que se llama valor referencial. Al presionar sobre él nos muestra que tenemos un valor referencial configurado. Aquí nos dice que el valor mínimo es 2,4 y el valor máximo 7. Pero también podemos ver en la línea que nos dice que aplica, o este valor referencial aplica a personas cuya edad está entre un día de nacido y 99 años, que aplica tanto para el sexo masculino como femenino. Entonces yo quiero mostrarles cómo se crea este valor referencial para que tenga todo esta característica de rango etario y sexo. Para mostrarles cómo crear un valor referencial o un examen, vamos a utilizar el examen de Uria que creamos en un video anterior. Vamos a presionar sobre la línea valor referencial y vemos que está en blanco, es decir, no tiene ningún valor referencial creado. Lo primero que vamos a definir es a qué rango etario, a qué grupo de personas, de qué edad va a aplicar este examen. Entonces fíjense que en las casillas amarillas nos dice una columna que dice años, otra meses y otra días. Nosotros vamos a decirle que aplica para personas desde un día de nacido, y luego en la parte inferior, en la fila azul, le vamos a decir hasta cuántos años. En este caso vamos a decirle 100 años, es decir, va a aplicar para una persona que está entre un día de nacido y 100 años. Si yo creo este valor y el paciente tiene 100 años y un día, ya este valor no aplicaría, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con esto para que cubra el rango etario de esas personas que nosotros atendemos. Entonces les digo, desde un día de nacido hasta 100 años va a aplicar tanto para sexo masculino como femenino. Si deseo que aplique para un solo sexo, destildo uno de ellos, el que no aplica. Luego le voy a decir el valor mínimo y el valor máximo. Aquí le voy a decir 10 y aquí le voy a decir 50. Presiono el botón guardar. Él me pide que corrobore pues que si está bien esto, y me lo muestra un poco más grande para que así lo vea. Me dice que se va a guardar este valor con un mínimo de 10, un máximo de 50, que aplica para masculino y femenino para un rango de un día hasta 100 años. Si estoy conforme, le digo continuar y ya tengo creado el valor referencial. Entonces podemos crear valores referenciales múltiples, es decir, que apliquen para diversos grupos de personas de edad, de acuerdo a la edad y de acuerdo al sexo. Para eso se los muestro inmediatamente. Vamos a imaginarnos, no es el caso de la urea, pero vamos a imaginarnos que que queremos crear un valor referencial para un grupo etario de un día de nacido a los 10 años. Entonces colocamos en la casilla días del lado de la fila desde la casilla día colocamos 1 y en la casilla años de la fila hasta vamos a colocar 10. ¿Qué quiere decir? Va a aplicar desde un día de nacido hasta 10 años y le vamos a decir que aplica solo al sexo masculino y le vamos a decir de 1 a 10. Por supuesto, aquí va el valor correcto, debe ir el valor adecuado, solo es a manera de ejemplo. Y presiono guardar.
me muestra el resumen, le digo continuar. Entonces crea una línea de valor referencial que va a aplicar para personas desde un día de nacido hasta 10 años y aplicará solo al sexo masculino. Y su valor referencial es de 1 a 10. Ahora bien, este mismo examen necesito cubrir los otros rangos etarios. Entonces le digo que va a aplicar para personas desde 10 días de nacido, desde 10 años de nacido y un día hasta personas de 30 años. Le digo que también es para el sexo masculino y le digo 2 a 20. Recuerden que solo estoy poniendo esto a manera de ejemplo. Entonces, al crearlo, me crea la primera línea y la segunda línea. La segunda línea aplica para personas desde 10 días de nacido hasta los 30 años para el sexo masculino. Hasta ahora hemos creado un valor referencial para personas desde un día de nacido hasta los 30 años, dividido en dos grupos, ¿verdad? Uno de un día de nacido a 10 años y uno de 10 años y un día a los 30 años. Si recibiéramos un paciente cuya edad esté por encima de este rango etario, no nos va a mostrar ningún valor referencial. Igualmente, si recibiéramos un paciente, aun cuando esté dentro de este rango etario, sea del sexo femenino, tampoco nos va a reflejar ningún valor referencial. Entonces le voy a mostrar qué sucede si recibo un paciente con otra edad o con otro sexo. Fíjense que acabo de recibir un paciente que tiene 66 años y 7 meses. Si vemos en la línea valor referencial, nos damos cuenta que no tiene ningún valor referencial. Ese es el código del examen. Es decir, cuando él fue a buscar el valor referencial para aplicarlo a un paciente del sexo femenino de 66 años de edad, no consiguió nada y nos muestra simplemente el código. Por eso debemos asegurarnos que estemos cubriendo la totalidad de las edades de los pacientes. Ahora vamos a crear un valor referencial para las personas nacidas desde un día hasta los 100 años o 105 años. Es decir, del sexo masculino, para que termine de cubrir el grupo etario posible que nos va a llegar. Entonces le vamos a decir desde 30 días, 30 años y un día hasta los 105 años para el sexo masculino. Vamos a decir de 10 a 105. Confirmamos y entonces podemos ver que tenemos un grupo etario de un día de nacido a 10 años, un grupo etario de 10 años y un día a 30 años, un grupo de 30 años y un día a 105 años. Estamos cubriendo todos los grupos etarios posibles que nos llegarán. Ahora, este mismo orden lo vamos a seguir para el sexo femenino. Entonces vamos a crear desde un día de nacido hasta los 10 años, marcamos la casilla femenino, desmarcamos la masculino y decimos de 2 a 20. Guardamos. Ya tenemos el primer valor referencial para el sexo femenino de un día a 10 años. Creamos el segundo grupo de 10 años a 30 años. Decimos de 10 años y un día a 30 años. ¿Qué sucede si yo le coloco de 10 años y no le coloco un día sino 0 días? Entonces están solapándose el valor de un día y 10 años. Entonces, como va a tener 10 años la persona, el sistema no sabe cuál de los dos va a aplicar. Entonces debemos decirle de 10 años y un día
a los 30 años para el sexo femenino. Lo vamos a poner de 10 a 30. Confirmamos. Y ya tenemos el segundo valor que llega hasta los 30 años para el sexo femenino. Ahora para el tercer grupo etario, que sería de 30 años a 105, ponemos de 30 y un día de nacido hasta los 105 y le decimos 45 a 60. Volvemos a guardar y ahora sí tenemos todos los rangos etarios y todos los sexos, que si se fijan van desde un día de nacido hasta los 105 años para el sexo masculino y desde un día de nacido hasta los 105 años para el sexo femenino. Entonces, como ya creamos el valor referencial para el sexo femenino, le voy a mostrar lo que aparece o cómo se muestra con el paciente que no se mostraba anteriormente. Es decir, ya dijimos que la persona tiene 66 años, entonces él ya sí reconoce que es de 10 a 105 este valor referencial para este grupo, que anteriormente salía era el código del examen aquí. Podemos de igual forma afinar más este cuadro de valores referenciales para aquellos laboratorios que se dedican a atender pacientes neonatos. Podemos decirle, por ejemplo, al sistema hasta las 12 horas de nacido, de 0,25 al máximo de 1,25. Le estamos diciendo al sistema que todo niño, todo recién nacido hasta las 12 horas de nacido, los valores referenciales normales son de 0,25 a 1,25. Guardamos y guardamos. Entonces vemos que aquí nos aparece el nuevo valor referencial, que ya hace referencia a las horas, no a los días, sino a las horas de nacido. Igualmente podemos ir de 12 a 24 horas para un nuevo grupo y así sucesivamente afinar más. Sé que esto no aplica sino para algunos exámenes como la hemoglobina, pero es bueno que lo conozcamos, que sepamos cómo funciona esta parte del programa. Por otro lado, si deseamos modificar algún valor referencial ya creado, el procedimiento es crear uno nuevo y luego eliminar el que queríamos modificar. Les pongo un ejemplo. Aquí tengo un valor referencial de un día a los 5 años para sexo masculino y femenino. Su valor mínimo es 1 y el máximo 105. Vamos a suponer que me equivoqué con 105 o de acuerdo al reactivo que estoy utilizando cambia ese valor referencial. Entonces vamos a decir que es de 10 a 35. Entonces vamos a crear el nuevo valor referencial de un día de nacido a los 105 años, tanto para sexo femenino como masculino. Le vamos a decir de 10 a, dijimos, 35. Guardamos, ya creamos el nuevo valor referencial, que es el que vamos a utilizar de acuerdo a nuestra necesidad, al reactivo o corrigiendo el error que cometí anteriormente, algo así. Entonces, una vez que creé el nuevo valor, me posiciono sobre el que deseo eliminar y presiono eliminar. Ahí, digamos que modifiqué el valor referencial para ese examen.